Vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios relacionados con la ley de coseno. En este caso, el siguiente ejercicio menciona hallar el ángulo que forman los vectores m y n, sabiendo que el módulo de m viene a ser igual a 7 unidades y el módulo de n es igual a 3 unidades. Y nos dice que cuyo módulo de la resultante es r igual a raíz cuadrada de 79 unidades. Entonces, con esos datos que nos están dando, nos piden hallar este ángulo de acá. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para resolver o para hallar este ángulo de acá? Necesitamos utilizar la ley de coseno. ¿Y en qué consiste la ley de coseno? En este caso vamos a utilizar el método del paralelogramo para poder resolver por la ley de coseno. Observe, voy a trazar una paralela al vector m, es decir, del mismo tamaño, como ven ustedes acá, y voy a hacer lo mismo para el vector n. Es decir, trazamos una paralela al vector n. Justamente hasta este cruce vamos a graficar la resultante del vector m y n, en este caso el de la suma. Trazamos entonces de esta manera y le llamaremos el vector resultante r. Entonces, a partir de aquí vamos a hallar el ángulo que están formando estos dos vectores m y n, y justamente este ángulo lo hemos llamado el ángulo θ. Ahora, para eso utilizamos la ley de coseno, que consiste en lo siguiente. Primero, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ven que si este vector n se traslada a este lado de acá, prácticamente viene a ser la suma, o utilizando el método del paralelogramo, también se puede hallar de la siguiente manera. La resultante r será igual al vector m más el vector n. Fíjense, si a ambos términos nosotros le sacamos el módulo, entonces la expresión quedaría de esta forma. El módulo del vector r, que viene a ser la resultante, y sacamos el módulo también a la suma. Entonces, utilizamos ahora la ley de coseno. La ley de coseno dice lo siguiente. Tenemos aquí el módulo de la resultante r elevado al cuadrado. Esto viene a ser igual al módulo de cada uno de estos vectores elevado al cuadrado. Es decir, vendría a ser igual a la suma del módulo del vector m al cuadrado más el vector n al cuadrado más... Acá utilizamos el signo positivo por una sencilla razón. Si ustedes se percatan, este vector n con este vector m forman un ángulo θ, que viene a ser el ángulo de acá, y que si nosotros encerrásemos con un pequeño círculo, nos damos claramente que vamos a utilizar el signo positivo, como estamos haciendo en este caso. Pero también fíjense, si yo traslado al vector n a este lado de acá, entonces el ángulo que forman vendría a ser este ángulo de acá. Y si yo encierro en un pequeño círculo, al igual que en este caso, se genera un signo negativo. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo quiero hallar la ley de coseno y voy a utilizar positivo, voy a trabajar con este ángulo. Y si quiero utilizar el negativo, voy a trabajar con este ángulo de acá. Para nuestro caso vamos a utilizar el ángulo que forman entre ellos, que viene a ser el ángulo de acá. Es decir, simplemente sumamos más el doble producto del vector m, que va a multiplicar al vector n, y por la función coseno del ángulo que ellos subtienden, el coseno del ángulo θ. El siguiente paso es simplemente reemplazar los datos. Fíjense, tenemos la resultante como dato y nos dice que viene a ser igual a raíz cuadrada de 79 unidades cuadradas. Como ya he sacado el módulo, lo que voy a hacer a continuación es simplemente, entre paréntesis, elevar al cuadrado. Es decir, raíz de 79 unidades, todo este término elevamos al cuadrado. Esto va a ser igual al módulo de m, pero el módulo de m viene a ser igual a 7 unidades, todo este término elevado al cuadrado, más, ocurre lo mismo con el módulo del vector n, que es equivalente a 3 unidades, todo elevado al cuadrado, más el doble producto de m por n. M vale 7 unidades en módulo, no olvide, y n vale 3 unidades. No olvide que está multiplicando al coseno del ángulo θ, que dicho sea de paso es nuestro objetivo. Bien,
Entonces, cuando yo elevo al cuadrado este término, se va a la raíz y solamente me quedaría 79. Ojo que la unidad también se eleva al cuadrado, entonces será unidades elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 7 por 7, esto es 49 unidades elevado al cuadrado, más 3 por 3, esto es 9 unidades al cuadrado, más este término vendría a ser 7 por 3 es 21, 21 unidades cuadradas, por 2 que está acá vendría a ser 42 unidades al cuadrado, y no olvide multiplicado por el coseno del ángulo teta. Bien, entonces este término lo dejamos por el momento. Observe, sería 79 unidades al cuadrado menos, fíjese, 49 más 9 viene a ser 58. 58 positivo en este lado pasa al otro lado con signo cambiado y eso vendría a ser menos 58 unidades al cuadrado. Y esto sería igual a 42 unidades al cuadrado por el coseno del ángulo teta. 79 menos 58, eso viene a ser igual a 21 unidades al cuadrado igual a 42 unidades al cuadrado por coseno del ángulo teta. Entonces despejo este término de acá. Los valores que están multiplicando al coseno pasan a dividir, entonces decimos coseno del ángulo teta. Esto viene a ser igual. Arriba queda 21 unidades cuadradas, pasa a dividir 42 unidades al cuadrado. Simplificamos las unidades, sacamos 21 y 21 acá, el resultado nos saldría 1/2. Entonces decimos acá, el coseno del ángulo teta es igual a 1/2. Aquí hay dos formas de resolver este término. Voy a borrar toda esta parte de acá para explicarles cómo hallar el resultado de dos formas. Observe, habíamos quedado que el coseno del ángulo teta es igual a 1/2. Entonces de aquí puedo despejar y decir que el ángulo teta viene a ser igual al arco cuyo coseno viene a ser 1/2, es decir 0.5. Esto se calcula básicamente con la calculadora, es decir, de la siguiente manera. Necesariamente debe ser una calculadora científica y presione la opción Shift o busque la opción Shift y luego presione la función inversa del coseno. Busque esta opción, coseno a la menos 1. Presione una sola vez y escriba ahí 1 entre 2 o 0.5, ya que 1 entre 2 es igual a 0.5 y finalmente ponga igual. El resultado debe salir 60 grados. Esa es una opción. La otra opción es lo siguiente. Como vemos que el resultado del coseno del ángulo viene a ser 1/2 y esto viene a ser los valores de un triángulo notable, es decir, de este lado 1, 2 y raíz de 3, entonces vemos el ángulo que corresponde a estos triángulos viene a ser el de acá perpendicular 90 grados, el de acá viene a ser el de 30 grados, menor ángulo, menor lado, y el de acá vendría a ser el de 60 grados. Puede utilizar la memotecnia SOHCAHTOA, es decir, de esta manera. Le voy a indicar lo siguiente. S corresponde a la función seno. Para nuestro caso vendría a ser el segundo, que viene a ser el del coseno, y el último viene a ser el de la tangente. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta a esta expresión de acá. Es decir, observe, el coseno del ángulo nos está saliendo 1/2. 1 viene a ser el valor de A, que viene a ser el adyacente, es decir, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Fíjese, el cateto adyacente viene a ser 1 y 2 viene a ser la hipotenusa. Como en este caso el cateto adyacente para este ángulo viene a ser 1, entonces el ángulo correspondiente automáticamente viene a ser 60 grados. Entonces decimos
necesariamente el ángulo viene a ser de 60 grados. Es una forma de desarrollar utilizando estos triángulos. Como ve, la respuesta sale lo mismo. Eso quiere decir que este ejercicio ha sido resuelto.